Bueno, ahora nos toca leer 1 Timoteo, capítulo 1. Nos quedamos en el verso 12 hasta el 20. Yo leo, son 8 versos, yo leo los primeros 4, o sea, del 12 al 16 y todo el resto. Vamos a orar primero. Señor, te agradecemos por este día, Señor, por este momento que nos concedes, tener tu palabra delante de nosotros. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea transformado por medio de ella, Señor. Y que seamos dóciles, Señor. Que seamos receptivos para que tu palabra penetre en nuestra vida, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Y ayúdanos a tener siempre el gusto de la alegría, Señor, de escucharla. Gracias por el corazón de mis hijos. Ayúdanos, Señor, a andar en tu camino. En el nombre de Jesús, Señor. Ábrenos tu corazón. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, el primero toda su clemencia. En mí el primero, dice, el primero toda su clemencia, porque no lleva acento la él. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, yo veo aquí dos cosas que podemos resaltar. En primer lugar es todo el pasaje, todo este tema que acabamos de leer gira en torno al verso 15, que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la noticia del Evangelio. Si bien la semana pasada leíamos en los versos anteriores que la ley fue dada para los pecadores y no para los justos, pero pues ¿quién hay justo? Nada más quien ha venido al Señor. Entonces, si has venido al Señor y Él nos justifica, porque es lo que dice su palabra, que nosotros somos justificados por la fe en Cristo. Y si la ley fue dada no para el justo, sino para el impío y el pecador, entonces el creyente queda libre de la ley. Dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra? O sea, es una declaración que hace el apóstol Pablo aquí. Palabra fiel y digna. Es fiel, o sea, se cumple. Por eso dice que es fiel. Es una regla, es una ley. Y digna de ser recibida por todos. Digna que merece que todos la escuchen, que la reciban. ¿Por qué todos? Porque todos somos pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El propósito de la venida de Jesús al mundo es
salvar a los pecadores y pecadores. Somos todos los que hemos descendido de Adán, o sea, toda la humanidad. Entonces, todos estamos en la calidad de pecadores, pero todos estamos contemplados por medio de Dios en Él. Estamos contemplados como prospectos para recibir la misericordia, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el único propósito de que Jesús haya venido a este mundo no fue para que viniera a mostrarse a la gente por alguna razón o que traer una religión más, no. El propósito es que, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propósito fue venir a salvar a los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. O sea, soy ya sea el primero para que me vean como ejemplo, ¿verdad? O he sido un gran pecador para que todos los que sienten que son grandes pecadores también me vean como ejemplo. Pero yo creo que esto lo podríamos decir cada uno de los que hemos venido al Señor, porque es un sentimiento que tenemos cada uno de nosotros, que nosotros, siendo pecadores, en nuestra perspectiva personal de cada uno, podemos vernos a nosotros como el mayor de los pecadores, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo eh, comparte el evangelio, entonces él dice que contempla, o ante los demás se puede poner como ejemplo de que así como con él, el Señor tuvo misericordia, siendo rebelde, él siendo perseguidor, injuriador de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque Jesús, cuando se le apareció en el camino, cuando iba a Damasco persiguiendo a los creyentes, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, es perseguirlo a Él. Entonces, todo lo que se hace para bien o mal de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, o para cada creyente. Cuando decimos iglesia, no pensemos en una institución, sino que pensemos en cada uno de los creyentes. Cuando nosotros hacemos algo a favor o en contra de cada uno de los creyentes, estamos haciéndolo contra el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo nos dice, además, la otra cosa que decía yo que podía ver en estos versos, es que hay dos ejemplos que él pone. Número uno, se pone él a sí mismo como ejemplo, que es lo que acabamos de ver, y otra, pone a un par de personas, de personajes que son Himeneo y Alejandro, que son un ejemplo de aquellos que se apartaron de la fe en Dios, el amor a los hermanos y de la sana conciencia para seguir, seguir vana palabrería y apartar a los creyentes de las enseñanzas que les había dado. Entonces, dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, toda esa historial que él narra de antes de que él hubiera venido el Señor. Entonces, hay una elección que el apóstol Pablo tenía presente. Una, cuando Jesús se le apareció en camino a Damasco, que iba a perseguir a la iglesia, y en esta ocasión el Señor lo alcanzó y él creyó en el Señor Jesucristo. Él fue justificado. Y luego, esa fue cuando el Señor lo trajo a su camino. Pero luego hay un segundo llamamiento que hace, que hace nuestro Dios,
de él en cuanto al ministerio. Y precisamente también en esa ocasión cuando el Señor lo encontró camino a Damasco, le dice que entrara en Damasco y dice le iba a decir lo que iba a hacer. Y luego viene aquel discípulo Ananías que vivía allí en Damasco y le dice que el Señor lo escogió porque lo iba a enviar a predicar el Evangelio, lo iba a enviar a los gentiles, dice. O sea, ya el Señor tenía determinado el ministerio que le iba a dar al apóstol Pablo. Pero también cuando él estaba junto con Bernabé en la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria, también allí, cuando estaba ministrando él con Bernabé y otros hermanos más, dice el Espíritu Santo, apartando a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Entonces hay una lección que, por eso el apóstol Pablo, me tuvo por fiel el Señor poniéndome en el ministerio. O sea, por fiel quiere decir que se podía confiar, Dios podía confiar en él, le confió en él la palabra. Dice, y él no tomó en cuenta que yo antes era un blasfemo y un perseguidor de la iglesia, un injuriador. Y él me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. Y él luego hace un agradecimiento a Dios, ¿verdad? Por ello. Y una costumbre que tenían los judíos, este, los escritores de la ley, cada vez que mencionaban el nombre de Dios, hacían una especie de exaltación de él. Y es lo que hace el apóstol Pablo aquí también en el verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, o sea, Dios, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, por eso te lo dice. Y luego después el apóstol Pablo hace le da una indicación a Timoteo y le dice, le recuerda, ¿verdad? Le dice, o sea, ya habló a él de que Dios lo llamó a él y lo puso en el ministerio teniéndolo por fiel, pero luego le recuerda a Timoteo que él también fue llamado también de la misma manera y dice, el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O sea, lo que le viene diciendo desde que empezó la carta. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Fíjate, le da la figura como si fuera él un militar. Como si fuera un militar. Y ser militar requiere, está ligado a esa figura a la disciplina. Por eso todo creyente tiene que tener disciplina, ¿sí? Tiene que hacer no lo que uno quiere hacer, sino lo que quien lo puso en ese cargo le está encargando que haga. Y así él dice que por las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y luego recalca el apóstol Pablo, si te fijas, esto es muy sutil, o sea, el apóstol Pablo siempre habla de estas tres, que decía yo, son tres dimensiones del cómo se desenvuelve el creyente. Una tiene que tener la fe para con Dios mantenerla, el amor para con los hermanos y mantener la buena conciencia. Estas las menciona frecuentemente el apóstol Pablo en todas sus epístolas le recomienda también a Timoteo que mantenga la fe y la buena conciencia y luego le dice la razón por la que le encomienda eso, le recomienda eso, es para que no le pase lo que le pasó a Himeneo y Alejandro, porque ellos desecharon estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Pues la fe, el amor, la fe hacia Dios, el amor hacia los hermanos y la buena conciencia. Y dice que desechando estas, algunos naufragaron en cuanto a la fe, ¿sí? Se apartaron de la fe, siguiendo probablemente cuestiones relacionadas con lo que es la ley, ¿sí? El judaísmo,
que es lo mismo que les estaba pasando a la iglesia de Galacia cuando más adelante veamos esa carta. Se estaban apartando de la fe, siguiendo la ley, retrocedieron, ¿sí? Entonces, él está advirtiendo aquí, y no, esta advertencia, pensaba ahorita, no nada más es para Timoteo, esta aplica para nosotros también. Si nosotros queremos tener un crecimiento sano, ser creyentes sanos, tenemos nosotros que no desechar pues estas cosas también, porque nos puede pasar lo mismo que a Alejandro y a Himeneo. Es la misma advertencia para todos nosotros. Entonces, mantengamos siempre la fe en Dios, la fe en la propuesta de Dios para nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y no nos apartemos de Él, no lo desechemos para seguir cuestiones secundarias o otro tipo de cuestiones. Siempre tenemos que poner los ojos en Jesús en cuanto a la fe en Él. Esa es nuestra justificación, no es otra cosa, ¿sí? No es el cargo que tengamos en una iglesia, el reconocimiento que tengamos de la gente. Puede ser que nadie nos reconozca y que no tengamos ningún cargo, incluso que no nos congreguemos. Pero no puede uno apartarse de la fe en el Señor. Diariamente tiene uno que mantener su fe en Cristo, el amor para con los hermanos y la buena conciencia. Eso es muy importante, la buena conciencia también. O sea, en cuanto a uno mismo, no engañarse, sino siempre estar vigilante uno de que sea uno de una sola pieza, sin hipocresías. Sobre todo sabiendo que el Señor, pues no lo podemos engañar, ¿verdad? Tenemos nosotros que permanecer cerca del Señor en cuanto a nuestra mente, ¿verdad? Nuestro corazón siempre. Las cosas de este mundo, si nosotros nos descuidamos, nos van apartando poco a poco. Nuestra vista siempre puesta en Él, aunque estemos trabajando, pero mientras trabajamos nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que nosotros somos, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Verdad? Somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero seremos semejantes a Él cuando Él aparezca por segunda ocasión. Entonces aquí nos quedamos esta ocasión, y palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarme a mí, para salvarte a ti. Ese es el propósito, el Señor. El Padre lo envió a dar su vida por nosotros, a morir y resucitar, para que este evangelio nosotros lo creamos y seamos salvos por eso. Es el corazón. Y esto aplica como desde el momento que se escribió, aplicaba para Timoteo, sigue tan vigente. Pero ahora lo que cambia es ¿a quién está dirigido? Ya no está Timoteo, pero estamos nosotros, y es nuestro tiempo. Y si la historia continúa, ya no vamos a estar aquí luego, y es para los que vienen. Y la palabra de Dios permanece vigente, porque comparte con Dios las cualidades de Él, es eterna. No caduca, no pasa de moda, pasan modas, cambia la historia, pero ella permanece. Y quienes creemos en el Señor, permanecemos también en Él. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tu palabra es deliciosa, Señor. Concédenos, por favor, que no nada más yo la vea así, sino que también mis hijos puedan también, que despiertes en ellos también este gusto, Señor, por tu palabra, porque es, como dice el Salmo, Señor, es dulce como la miel, más dulce incluso que la miel, más agradable, más deliciosa. Ayúdanos a seguir meditando en ella, Señor, que los afanes de cada día de esta semana no apaguen, Señor, en nuestra mente, que nuestros ojos no se desvíen,
a las preocupaciones, a otras cosas, sino que permanezcan, Señor. Siempre en primer lugar, dedicándote a ti, Señor, nuestro pensamiento. Te rogamos, Señor, que todo lo que hagamos esta semana, Señor, sea agradable para ti. Que lo que meditamos en nuestro corazón, que lo que nosotros pensemos, veamos, hagamos, Señor, todo nuestro cuerpo, podamos ofrecerlo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Haciendo cosas agradables para ti. Gracias por la vida de mis hijos. Te ruego que tú sanes completamente a José Manuel. Que tú bendigas, Señor, a Samuel también. Ayúdalo, Señor, a crecer también en el conocimiento de nuestro Salvador, porque esta es la vida eterna, que conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Ayúdanos, por favor, a seguir confiando en ti, Señor, para nuestra provisión. Cuídanos en nuestras idas y regresos, Señor. En tus manos nos ponemos esta semana. Llévanos de la mano, bendice a todas aquellas personas, Señor, que esperan de igual manera en ti, todos tus hijos que tienes en esta ciudad. Hay mucha gente, Señor, que está sufriendo como nosotros hemos pasado por situaciones así, Señor, con enfermedades, con necesidades, Señor. Y están rogando, elevando una oración a ti, Señor, ahí donde nadie los ve. Te ruego que seas con ellos, Señor, y que suplas para sus necesidades. Ayúdanos, Señor, que cuando tengamos también podamos tener un corazón generoso, Señor, sabiendo que tú das a manos llenas, Señor, y que tú eres el principal dador. Cuando más damos, nos parecemos más a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este momento y porque nos permite estar aquí juntos. Te pedimos, Señor, que este mensaje que leímos se permanezca en nuestros corazones, y te damos gracias porque nos permites terminar una semana más. Nos ponemos en tus manos durante todo lo que hagamos en esta semana nueva, y te pedimos que nos guardes siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.